Aprendo en casa. Muy buenos días, niñas y niños. Bienvenida a esta su clase de Aprendo en casa. Hoy estamos miércoles 18 de noviembre del 2020. Estamos en el tercer día de esta semana número 33. De esta manera, te doy la bienvenida a esta tu clase de Aprendo en casa. Aprendo en casa. Bien, después de darte la bienvenida a este día, a este nuevo día, vamos pues a presentarte también nuestros acuerdos de convivencia. Sabes que estos acuerdos pues han sido elegidos democráticamente entre ustedes y yo para que la comunicación que hay entre ustedes y yo sea de total respeto y que se llene de armonía. ¿Qué es lo que se quiere? Que la comunicación sea fluida y que todos nos llevemos bien y sin ningún problema. Vamos entonces a recordarles cuáles son estos acuerdos que hemos elegido. Vamos con el acuerdo número 1. Estoy atento y participo activamente en clase. Excelente, muy bien. Estoy atento y participo activamente en clase. Vamos con el acuerdo número 2. Ingreso puntualmente a las clases. Ingreso puntualmente a las clases. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con el número 3. Espero mi turno para hablar. Ajá, muy bien. Espero mi turno para hablar. Y finalmente, con el más importante. Mantengo una actividad positiva en clase. Mantengo una actitud positiva en clase. Digo que es más importante, ¿por qué? Porque este acuerdo no solamente es para la clase, sino es para todo momento y todo lugar. Una actitud positiva, estés donde estés y estés con quien estés. ¿Ok? Entonces, esto pues han sido nuestros acuerdos de convivencia. Y gracias a ustedes, chicos y chicas, por apoyarme con hacerme recordar. Bien, bien. Entonces, ¿de qué se trata Aprende en Casa? Como ustedes saben, Aprende en Casa pues está distribuido, ya la estrategia de Aprende en Casa está distribuido en proyectos. Cada proyecto tiene 1 o 2 semanas. Indudablemente se juntan 2 proyectos y nos da como una unidad ya de todo el mes. Ya. Entonces este proyecto tiene 2 semanas y ahí está el nombre, pues, ¿no? Ahí está el nombre. ¿No? El nombre y lo que nos va a acompañar durante todas estas 2 semanas. ¿Qué cosa es? Reflexionemos. Vamos a reflexionar acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. ¿Ya? Sobre los roles que tienen las mujeres y los hombres, ¿no? Que hemos empezado pues el día lunes. ¿Sabías que a lo largo de la historia los roles de las mujeres y los hombres han cambiado tanto en responsabilidades como en derechos? Sí, claro, porque los roles de las mujeres y los hombres es diferente a lo de antes. Ahora es diferente a lo de antes. Por eso es necesario comprender que los derechos en igualdad de condiciones en todas las personas son primordiales
para que la sociedad, que nuestra sociedad, que nuestro Perú sea justo, sea muy democrático y sea pacífico. Entonces tenemos que tener muy presente que justamente la igualdad de condiciones, tanto de varones como de mujeres, ya son iguales. Donde todos, donde todas y todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos plenamente en diferentes ámbitos de la vida. Por eso que se te plantea este reto, a responder a esta pregunta. ¿Qué necesitamos aprender para tomar una posición, una postura, para tener una opinión propia respecto a las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres, y así construir compromisos de cambio? Supongo que ya más o menos vas teniendo idea, porque vamos desarrollando desde el día lunes y martes justamente este tema. A ver, y como producto de este proyecto, claro que termina la semana que viene, el próximo viernes, al concluir estas 2 semanas, vas a poder elaborar un collage con imágenes y palabras o frases a partir del compromiso que tú asumirás, pero explicando oralmente justamente esos compromisos. ¿Eso qué quiere decir? Que tú te vas a comprometer, ¿ya? Vas a tener un compromiso, vas a firmar un compromiso, pero no va a ser como la vez pasada, pues que vas a escribir y vas a firmar allí, sino que tú me vas a hacer un audio en el cual tú me vas a explicar a qué te estás comprometiendo, ¿ya? Pero ¿a partir de qué? Del collage que tú vas a hacer con imágenes y palabras y frases. Esto es lo que tiene Aprendo en Casa, ya, para estas 2 semanas, para este proyecto. Buenos días, por eso. Hola, Brittany, bienvenida, Brittany, bienvenida. Muy bien, y como te hice recordar, así como te hice recordar lo que tiene Aprendo en Casa para todos nosotros, ahora te hago recordar lo que tenemos para esta semana, lo que vinimos desarrollando y lo que nos falta desarrollar. El día lunes vimos en Personal Social, vimos algo interesante, pues no, algo que no, de repente no se había ocurrido, pues no, la igualdad que hay entre los hombres y las mujeres. Aunque ya saben ustedes, pues no, desde el año pasado, desde 3er grado, saben que la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres está escrito en nuestra Constitución Política del Perú. Y allí, pues, el día lunes explicaste y también intercambiaste puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan a la igualdad de derechos y oportunidades, ¿no? Como les había mencionado, todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas oportunidades, sin distinción de sexo. No importa si es mujer, no importa si es hombre, todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. El día de ayer en comunicación vimos videos, ¿no? Qué interesante los videos, pues, ¿no? Que nos hicieron reflexionar, ¿no? Que nos hicieron reflexionar. Y sobre todo, a mí personalmente me impactó el video de esta chica, pues, ¿no? Que siendo muy niña empieza a estudiar y que se había formado la idea de que iba a tener otra profesión y finalmente llega a ser cadete de la Marina de Guerra del Perú. Un cadete comandante, ¿no? Y que tiene 555 personas a su mando. ¡Wow! ¿No? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Cómo es que la mujer ahora asume responsabilidades que supuestamente era de los hombres. No, ahora ya las mujeres asumen responsabilidades también de los varones. ¿Por qué? Porque todos tenemos los mismos derechos y también tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Y mencionamos por ahí, pues, las oportunidades que tienen, hasta incluso el ejemplo que también hay de vida de parte de ustedes acerca de su familia, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que asumen varones, ya, miembros de la familia varones, asume, por ejemplo, el rol de una mujer. Por ejemplo, uno de ellos, ¿cuál es? Que un hombre, por ejemplo, asume el rol de una mujer.
el estar en cocina, el ser chef, por ejemplo. ¿Ya? Antes, ¿quiénes tenían que estar en la cocina? Ah, las mujeres. Y los varones, no, ellos tienen que ir a trabajar en cosas más importantes, entre comillas, ¿no? Pero ahora ya no. ¿Te das cuenta? ¿No? Ahora, por ejemplo, y en las mujeres, asume como esta chica que vimos en el video, pero también, por ejemplo, dentro de la familia, nosotros también hay. A ver, por ejemplo, de repente un familiar que es militar, mujer que es militar, por ejemplo, o que es policía, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuán importantes los roles ahora que asumen las mujeres, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque se está abriendo ya las oportunidades que quizás antes no había, o que quizás antes simplemente estaban escritas de repente en la Constitución y bueno, y nadie le hacía caso. No, pero ahora no, ahora sí, ¿ya? Ahora sí, la Constitución dice que vimos el día lunes, pues, ¿no? De acuerdo a los artículos, habíamos visto que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. Ya, eso es muy importante. Y ayer vimos y reflexionamos con los videos, ¿no es cierto? Hoy día vas a poder explicar los cambios y permanencias. No, hoy día vamos así en breve. ¿Qué vamos a ver hoy día? Un poquito de la historia. Y dentro de la historia, cómo fue cambiando los roles de las mujeres y de los hombres. ¿Ya? Y vamos a hablar un poquito vamos a hacer una comparación entre el virreinato, la época del virreinato y la actualidad. Sabes que la época del virreinato ha sido una época, pues, en que los españoles estuvieron aquí presentes, aquí en el Perú, y como que se apoderaron de todo nuestro Perú, y así hicieron lo que quisieron, etcétera, etcétera. Eso ya veremos más adelante en la historia. Pero lo que corresponde ahora, ¿no? ¿Cuáles fueron los roles de las mujeres y los hombres justamente en la época del virreinato y cuáles son ahora en la actualidad? ¿Cuáles justamente son estos roles? ¿Qué hacían las mujeres y los hombres en la época del virreinato? ¿Y qué hacen ahora las mujeres y los hombres en la actualidad? ¿Qué hacen? ¿No? Vamos a ver. Y justo ayer veíamos también, ¿no? Ayer veíamos, ¿no? Dentro de nuestro Congreso, una mujer presidenta del Congreso de la República, ¿no? No, antes que iba a haber eso, nada. Ya en la primera constitución política del Perú en 1821, si más no recuerdo, por ejemplo, ¿no? Ahí, puros hombres, no había ni una mujer ahí, no había ni una mujer dentro de la constituyente, del Congreso de aquel entonces. Y durante muchos años no hubo mujeres dentro del Congreso. Pero ahora fíjate, cuán importante es, ¿no? En la actualidad. Vamos a ver eso un poquito más adelante. El día de mañana vas a crear las imágenes de una mujer que represente el respeto y la igualdad entre mujeres y hombres a partir de la comprensión de un poema. ¡Wow! Vamos a hacer análisis de un poema y en base a ello vamos a hacer un trabajito el día de mañana en comunicación. Y mañana jueves mismo, vamos a empezar, pues, lo que nos pide como producto del proyecto. ¿Qué cosa? Hacer collage, ¿no es cierto? Mañana, en la segunda hora, vas a buscar ejemplos del entorno, de tu alrededor, de tu familia, de tu barrio, quizás. Para analizar y elaborar un registro que servirá a la base para tu collage del fin de proyecto. Y el día viernes en matemática, vas a interpretar información estadística, cuadros estadísticos. Vamos a ver algunos ejemplos de estadísticos, ¿ya? Pero todo relacionado justamente, pues, a las labores que realizan los hombres y las mujeres. Y en esta ocasión se va a basar en encuestas acerca de las profesiones, ¿ya? Que desean seguir los niños y las niñas de tu edad, de tu grado, del 5º grado A, ¿no? Una encuesta en que se va a decir, yo quiero ser agrónomo, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser ingeniero de sistemas, yo quiero ser... vamos a ver, esas son encuestas. Y en base a eso, se forman cuadros estadísticos y vamos a reflexionar acerca de eso. Entonces, esto es lo que nos espera, lo que hemos desarrollado, lo que vamos a hacer y lo que nos espera durante toda esta semana. Muy bien. Y ahora pues ya te voy a presentar, lo que tenemos para hoy día. Y ahora sí viene el desarrollo de nuestra clase. El día de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Ahí está, mira. El tema de hoy. Vamos a ver pues las labores, los roles de los hombres y de las mujeres a lo largo de la historia.
¿no? Eso es lo que habíamos mencionado. En la actividad del día 1, del día lunes, analizaste las ideas preconcebidas acerca de los roles de las mujeres y los hombres. Y también fuiste capaz de formar tu propia opinión, ¿no? De cómo influyen en la igualdad de derechos y las oportunidades de las niñas y los niños, ¿no? Recuerdas que mencionamos varios ejemplos, ¿no? De juguetes y de varias cositas de esas, ¿no? De manera de vestirse y todo eso, ¿no? Además explicaste, bueno, y en la actividad del día de hoy vas a identificar y también vas a explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y de los hombres en diferentes etapas de la historia. Y exclusivamente en qué etapas, en la etapa del virreinato y en la actualidad. Por eso que la meta es explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad. Muy bien. Y ahí vamos a ver, entonces, vamos a ver, para empezar nuestra clase de hoy, vamos a ver un pequeño video, ya, para ver un poquito de la historia de los derechos de las mujeres, pero los derechos de las mujeres en el mundo, no en el Perú, en el mundo, porque es un reflejo, ya, vamos a ver, ¿no? O de repente, ustedes pueden pensar que aquí en el Perú nomás ocurre eso. ¿No? No, vamos a ver, ¿no? Esto, los derechos de las mujeres, al igual que en el Perú, en el resto del mundo también fue similar. No tenían oportunidades, no tenían los mismos derechos que los varones, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurre, ¿ya? Vamos a ver, vamos a observar este video. Atentos, por favor. Profesor, no se escucha. Profesor, no se escucha. No se escucha, profesor. Ok. Les entendí. Igual que ayer, ¿no? Ya. Vamos a volver a repetir, ¿ya? A ver, ¿qué pasó acá? Así pues, se desactivó el audio. Ahora sí, ¿ya? Ahora sí. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social.
Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Ok, entonces viste de cómo a través de la historia en todo el mundo, no crean que ha sido fácil el rol de la mujer, al igual que aquí en el Perú. El Perú es una copia simplemente de lo que ocurría en el mundo exterior, en los demás países, en los diferentes países del mundo. La mujer siempre ha sido segregada, ¿no? Bueno, si hablamos de la historia, hablamos de historia. Bueno, hay épocas también que la historia, pues, gobernaban, ¿no? Eran un matriarcado. Eso era el principio, de repente, de la humanidad, ¿no? Pero hay sociedades en que ahora, en la actualidad, por ejemplo, hay países en que las mujeres tienen prohibido casi muchas cosas. ¿Ya? Están prohibidas, las mujeres están prohibidos de hacer algo, de estar en reuniones, como les comentaba el día de ayer, ¿no? Están prohibidos de sentarse estar en unas reuniones junto con los varones, de tomar decisiones, no sé, de la casa, del Estado, de la política, están prohibidas, ¿no? A pesar que ya pasaron casi 25 años, pues, de este encuentro de países, ¿no? En Beijing, ¿no? En el que se proclama ya, pues, ¿no? La igualdad general a nivel mundial de hombres y mujeres, y sobre todo el derecho de las mujeres, ¿no? El derecho de las mujeres, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de que, pero a pesar de ello, vamos avanzando, ¿no? Como vimos, que hay líderes mujeres en el mundo, ya, líderes mujeres en el mundo, ¿no? Bien. Aquí en el Perú, indudablemente, también ya tenemos líderes mujeres. Bien, entonces, a ver, ¿qué esperamos ahora con esta actividad? ¿Qué esperamos de ti? ¿Qué esperamos de ti, de estas actividades? ¿Qué esperamos? ¿Ya? ¿Qué esperamos? ¿Qué espera tus padres? ¿Qué espera de ti? ¿Qué espera el ministro de Educación de ti? ¿Qué espera el Perú de ti, de ustedes? ¿Qué espera? Ya, con esta actividad, con el desarrollo de esta actividad. Mira, ahí está. Primero, en que tú debes usar argumentos categóricos, así, fuertes, firmes, ¿ya? En describir justamente cómo era el rol de las mujeres en la época del virreinato y en la actualidad. ¿Y cuál es tu opinión? También en describir cambios de permanencia respecto a los roles de las mujeres y argumentar sobre la base de información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad.
profesor se le congeló su cámara. No, se mencionó que en un país recién en 1890 y tanto, uy, las mujeres votan por primera vez. Y aquí en el Perú, aquí en el Perú, me parece que si más no recuerdo, el año 1948, recién la mujer va a votar por su presidente. Tienen derecho a voto. ¿Ah? Mira cuánto tiempo ha tenido que pasar. ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar? Ya, vamos a ver un poquito eso de la historia también. Ahora vamos a empezar. A ver, vamos a leer los siguientes testimonios, pero no lo voy a hacer yo, sino lo va a hacer uno de ustedes, ¿ya? A ver, ¿quién me va a ayudar con este testimonio? ¿Quién me va a ayudar con esta lectura? Bruno me va a ayudar, ¿ya? Pero como son dos lecturas, entonces vamos a ver a quién más me va a ayudar, quién más. Bruno va a ser con la primera lectura y después Auriestela va a ser con la segunda lectura. Me va a ayudar con la segunda. Listo, listo. Ahí entonces. Bruno, es todo tuyo. Testimonio de la abuelita de Justina. La abuelita de Justina, que tiene 90 años, le contó que cuando tenía 17, en el año 1947 se creía lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa, mientras que los hombres veían estudiar, trabajar y buscar el sustento para la familia, pues ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en las elecciones presidenciales y en los municipales, ya que ese era un derecho solo de los hombres, quienes eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Ajá, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué has entendido, Bruno, de la lectura? Que antes solo los hombres tenían derechos o sea, tomaban como a las mujeres, decían que estaban otro nivel, pues. Ya, ¿y tú qué crees? ¿Que estaba bien eso? No, ahora ya tienen los mismos derechos, ya están estabilizados, pues. Pero antes pensaban que era otro nivel, pues, porque eso estaba mal, Ah, los hombres se creían superiores. mucho machismo. Ya. Y ahora ves machismo por, no sé, por tu barrio, por algún lugar ves machismo por ahí. Hay todavía personas, ¿tú crees que haya personas todavía que piensan que son mejores que las mujeres? Sí, algunos. Algunos todavía, ¿no? Sí. Algunos todavía. Muy bien, gracias, Estaba Bruno. confundiendo la palabra. Ya, muy bien, Bruno. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, y acá también hay que rescatar, están hablando del año 1947, ¿ah? Mira, por eso yo les decía, ¿no? Hace un ratito, en 1947 las mujeres no tenían derecho de votar, pues, ¿no? Ni de ir a elegir a su presidente, no podían elegir ellas a su presidente, ni siquiera a su alcalde, podían elegir, ¿ah? Porque no podían ir a votar como hacían los hombres. ¿Ah? A ver, vamos con la siguiente lectura, ¿ya? Muy bien, Bruno, muchas gracias. Abriestela. Testimonio de la mamá de Antonio. La mamá de Antonio tiene 35 años. Le contó que cuando tenía 17, en el año 2002, decidió estudiar Derecho y Ciencias Políticas, carrera que siguió en una universidad de su ciudad natal con el apoyo de sus padres. Actualmente es
jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta que cuando se sacó con el papá de Antonio en la comparte Él responsabilidades apoyó en el hogar. Él apoyó para lograr sus metas. Ay, perdí. Y en día, Hoy en día ambos trabajan y comparten responsabilidades en el hogar. Es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijas e hijos. Cuando tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores domésticas. En la actualidad, está pensando postular como alcaldesa de su ciudad, pues cree que puede contribuir a realizar mejoras en la zona. Esta decisión tiene el respaldo de sus vecinas y vecinos, quienes confían mucho en ella. muy bien, muy bien. A ver. En pocas palabras, explícame qué entendiste de la lectura. Em, de que la mamá de Antonio Ya, tenía 75 años ya, cuando le contó cuando tenía 17 en el año 2002 que había decidido estudiar Derecho y Ciencias Políticas. ya. Auristela, te dije que has entendido. O sea, tienes Bien. que hablar con tus propias palabras. ¿De qué se trató? ¿De qué se trató la lectura? Bien, entonces la lectura, pues, que hizo Auristela, se trata, pues, de una mujer que en este presente ciclo, pues, tiene más oportunidades, tiene oportunidades, ¿no? Y dice que estudió ciencias políticas. Oye, ¿qué es eso, no? Para hacer política, pues, ciencias políticas, para seguir la vida política, y por eso quiere postular a ser alcaldesa. ¿Y dónde estudió? ¿Aquí en Lima? No, estudió en su ciudad natal, había una universidad y ahí estudió. Mira, otro de los factores que ha ayudado justamente al desarrollo, ¿ya? Y a la evolución, al desarrollo de la humanidad, justamente es igualar también la educación. Mira, si hablamos de preferencias entre hombres y mujeres, ya hemos dicho que se tenía más preferencia por los hombres. A ellos sí, pues, ¿no? Le daban educación. ¿Quiénes asistían a los colegios antes, en la época del virreinato? ¿Quiénes asistían? ¿Las mujeres? Nada, ya no. Mira, aquí en nuestro Perú, incluso en nuestro Perú, llegó la independencia del Perú, no sé qué, pasaron años, ya somos libres, etcétera, etcétera. ¿Qué crees? ¿Que las mujeres asistían a los colegios, a las escuelas? No, solamente los hombres. ¿Ya? Y más eso todavía, asistían los que tenían más dinero. ¿Ves? O sea, totalmente desigual. Y esto ha cambiado. Y justamente ya estamos hablando del 2002, cuando nace pues esta chica, ¿no? A los 35 años, ¿no? En el año 2002 ya tiene 17 años, ¿no? Pero ¿cómo es que las oportunidades, ¿no? Cambian, pues, las oportunidades cambian y mejoran. Y ella quiere ser alcaldesa. Antes, ¿qué iban a pensar? Que la misma población, los hombres, que iban a querer que una mujer sea alcaldesa. Pero ahora ya, pues, ¿no? Sus vecinos le apoyan. ¿Por qué? Porque tienen ideas, porque tienen mejores propuestas, quizás.
¿ya? Porque es una líder, ¿ya? Y porque todos, sobre todo, tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿no? Caso diferente a la lectura anterior, el testimonio de la abuelita Justina, pues, ¿no? Que vivió en una época en que no había votación, las mujeres eran muy segregadas, que decían que las mujeres solamente sirven para cocinar, planchar y atender a su esposo, ¿no? Y a sus hijos y nada más, ¿no? Y ni trabajo, ni podían ni trabajar nada, mira. Entonces hay personas, claro, indudablemente, pues, ¿no? Ya pasado los 70 años, 80 años, que han vivido justamente esta época, pues, ¿no? En el que las mujeres no tenían casi ningún derecho, ¿ya? Simplemente, como dicen, ¿no? Eran criadas, ¿ya? Su educación, ¿en qué consistía? Su educación de las mujeres, ¿en qué consistía? En aprender a cocinar, ¿ya? A lavar, a planchar, a atender la casa, simplemente la atención a la casa. Y atención sobre todo a su esposo también, ¿no? ¿Ves? Para eso, supuestamente, hasta los hombres decían eso, ¿eh? ¿No? Para eso sirve, pues, para eso sirves, ¿no? Sirve solamente para planchar y tú sirves para eso, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Ir a trabajar? ¿Qué vas a trabajar? Yo traigo el dinero, yo voy a trabajar. Tú, la casa, cuida a los chicos, cocina, plancha. Por eso que después se ha visto, pues, ¿no? Bastante maltrato de las mujeres, feminicidios y todo eso, ¿no? Entonces, estas dos historias como que nos hacen ver un poquito, pues, ¿no? En diferentes épocas también, cómo el rol de la mujer empieza a cambiar, ¿no? Cómo el rol de la mujer empieza a cambiar. A ver, luego de haber leído ya esos testimonios, ya, vas a copiar en tu cuaderno esto, pues, ¿no? Este cuadrito, ya. Pero tú vas a copiar el cuaderno, en tu cuaderno este cuadrito, pero respondiendo estas preguntas. ¿Cuál era el rol de las mujeres en los años 1947? Ahí ponen, ¿no? Testimonio de la abuelita Justina. ¿Cuál era el rol de la mujer? Escribes acá. ¿Y cuál era el rol de las mujeres en el 2002? Escribes acá. ¿Ya? Mira. Otra preguntita. ¿Cuál era el rol de los hombres en los años 1947 y 2002? Acá, en 1947, los hombres, ¿qué hacían? ¿Cuál era el rol? En el año 2002, los hombres, ¿qué hacían? ¿Cuál es su rol? Pregunta número 3. ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Ya, escribes acá, en 1947, ¿ya? ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y de los hombres en el año 1947? Y acá escribes también, ¿en qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en el año 2002? Y escribes acá, ¿ya? Entonces, este cuadrito lo vas a hacer en tu cuaderno. Pero ya sabes, no hagas por hacer, hazlo bonito, subráyalo, no sé, pero con tu mejor letra, ¿ya? Tienes todo el tiempo del mundo para que puedas hacer bonito esto, ¿ya? ¿En qué diferencian los roles de las mujeres? Claro, ¿en qué se parecen? Primero, ¿en qué se parecen los roles de los hombres y las mujeres? Y también, ¿en qué se diferencian? Y lo escribes ahí, ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? ¿Hay diferencias también en el 2002? Sí, por eso dice, ¿por qué creen que existen diferencias? Todavía hay diferencias. Profe, pero ahora en la actualidad, la Constitución, las leyes dicen que somos iguales y todo eso. Pero a pesar de ello, todavía hay algunas diferencias entre los roles que cumplen las mujeres y los hombres de cada época. Ajá, ahí está. De acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo y otros permanecen. Por ejemplo, ahí está lo que te decía. A ver, ¿quién puede leer esto ya? Para no monopolizar la lectura, entonces vamos a pedir que lea a Vania. Profesor. Ya, hace esta lecturita, mamita, ¿ya? Esta es la del verde.
En los tiempos de la abuelita Justina se pasan que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y tenía que prepararse para ser una buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar y trabajar para dar sustentos a la familia. A pesar que han pasado muchos años, actualmente algunas personas aún consiguen que las mujeres Solo. deben ocuparse de las labores domésticas y ser buenas esposas. Esto constituye una permanencia. Sin embargo, hay hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar. Esto constituye un cambio. Listo, listo. A ver, ¿qué entendiste de esta lecturita, hija? Que todas las mujeres y los hombres pueden hacer las mismas cosas. Ya, ya, sí, o sea, básicamente sí, ¿no? Y aquí, mira, aquí hay dos palabritas que es muy importante, ¿ya? Lo que es permanencia y lo que es cambio. Ya, lo que es permanencia. Y ahí está el ejemplo, ya, ahí está el ejemplo. Cuando las personas, cuando hay personas todavía que creen que las mujeres solamente sirven para estar en casa, para planchar, cuidar y para prepararse, para atenderle al esposo y todo eso, solamente a los hijos, ya, hay todavía personas, ya. A eso se llama permanencia. ¿Por qué? Porque no ha cambiado de idea, no ha cambiado de manera de pensar, no ha cambiado de manera de ser de esas personas. Por eso se dice que permanece. ¿Por qué? Permanece en el tiempo. A pesar que ha pasado tiempo, a pesar que ha pasado bastante tiempo, todavía eso permanece. Por eso se llama permanencia. ¿Ya? A ver, entonces, ahora, ¿cuándo es cambio? Cuando las cosas de lo que era antes ya han cambiado, ya no son iguales, pues. Ahora hay hogares, ahora hay casas en que ambos, esposo y esposa, trabajan, mantienen el hogar, cumplen casi todas las mismas responsabilidades del aseo de la casa, de las cosas domésticas, de cocinar, de planchar, de lavar. También los esposos también hacen o no hacen. Entonces, a eso se llama cambio. Pero mientras la esposa se dedica solamente a cocinar, a planchar, a lavar, y no sale a trabajar y nada, y el esposo trae todo, eso significa permanencia. ¿Ya? Y es más todavía, ¿no? En algunos casos hasta que los esposos imponen sus ideas, ¿no? Imponen sus ideas. Lo que dice el esposo se tiene que hacer. ¿Por qué? Puede equivocarse. Y menos, y pobre la esposa que se oponga. Oye, sí, pues, ¿no? Ese se llama maltrato. ¿Ya? Entonces, es muy importante lo que se ha leído, ¿ya? Y lo que es hasta el momento, pues, ¿no? Y estas dos palabritas, ¿ya? Permanencia y cambio. ¿Qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Bien, entonces vamos a elegir ya al azar quién pues me va a acompañar en la lectura. ¿Quién me va a acompañar en la lectura? Ahí está. Yo sé que muchos quieren, ¿no? Leer, pero vamos a dejarle a la suerte, ¿ya? Vamos a dejarle al azar para ver quién nos apoya con la lectura. Cristina. Todavía no, hoy día todavía no has leído, ¿no? ¿Cuál el texto? Sí, ¿leíste algún texto ahora? Todavía, ¿no? Más o menos. Ya, entonces vas a hacer ya la lectura. A ver, un párrafo y otro párrafo, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te va a apoyar? Brittany, no, entonces Yamile. Está, profesor. Ya no está, No sé si mi papel se come.
profesor. No se le... Otra vez. Sí. Profesor, se levantó su cámara. Entre las dos van a leer, ¿ya? Entre Cristina y Arlene. Listo, ¿ya? Cristina, tú empiezas, ¿ya? Un párrafo, ¿ya? Un párrafo tú, un párrafo Arlene, un párrafo tú, un párrafo Arlene, ¿ya? Ya, profesor. Listo, ya, yo voy a leer el título y ya tú continúas los párrafos, ¿ya? ¿Qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Durante los siglos se instauraron colegios y universidades Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite, quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales. Para las mujeres solo había dos opciones: el matrimonio y las casas de recogimiento o los conventos. Su educación tenía como objetivo convertirlas en mejores esposas y mejores madres. Ahí nomás un ratito antes que lea Arlene. Mira, qué importante, ¿ah? La época virreinal, pues, abarca los siglos XVI, XVII y XVIII. Estamos hablando de 1542 hasta 1821, en que se apoderaron, pues, los españoles, como les dije, y todo eso, ¿no? Ahí se instalan, claro, se hacen colegios, se inauguran colegios y universidades, y una de ellas es la Universidad Mayor de San Marcos, una de las universidades más antiguas de toda América. ¿Ah? Se instauran colegios y universidades destinados a los hombres de élite, a los hombres, ¿ah? A los hombres, no dice a las mujeres, ¿ah? A los hombres de élite. ¿Élite qué significa? A los hombres más reconocidos, los que tienen más dinero, los que tenían más poder, ¿ya? Entonces, solamente la educación era para ellos, ¿ya? Quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales, ¿no? Entonces, ellos, sus hijos, eran los únicos que podían asistir a los colegios, como le mencionaba antes. ¿Ah? Y para las mujeres, ¿qué cosa era para las mujeres? ¿Las mujeres qué cosa hacían? ¿Cuál era el rol de las mujeres aquel entonces? ¿No? Tenían, dice, dos caminos que seguir. O te casas o te vas al convento, pues, te vuelves monjita, pues te vuelves religiosa. Mira, eran dos caminos, ¿ya? Dos caminos. O te casas, ¿ya? ¿Ya? Y si te casas, indudablemente, pues, va a ser ¿para qué? Para que tú, te conviertas en una buena esposa, una buena mamá. O sea, para eso tenías que saber planchar, cocinar, lavar, cuidar a tus hijos, atenderle a tu esposo. Mira, para eso nomás eran las mujeres en el matrimonio. Y el otro camino era entrar a un convento, pues ser monjita, ser religiosa. ¿Ya? Qué interesante, ¿eh? Estamos hablando de la época, en que los españoles estuvieron acá, pues, ¿no? Ahora sí, Arlene, segundo párrafo. En la época de la colonia, a la mujer se le concebía como un ser inferior y subordinado al hombre. Para contraer matrimonio requería del consentimiento paterno y una vez casada quedaba bajo la protección legal del esposo. Necesitaba su consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal.
Era dependiente y no podía poseer propiedades ni administrar bienes propios. Wow, mira, mira, estamos en la época virreinal, pues nos llamaba también colonial, ¿no? ¿Por qué? Porque es una época en que España cuando viene toma como colonia pues a todo nuestro Perú, ¿no? A todo nuestro imperio incaico, a todo nuestro Tahuantinsuyo. Ya, bien, entonces, ¿cuál era el rol de la mujer? Entonces, mira, ¿qué más decía? Pues ya, mira, muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la mujer ya se casaba? Pues ya está, ya, se casaba. Entonces dice que estaba subordinada, ¿ya? Al hombre, o sea, era inferior. Dice, se consideraba inferiores que los hombres a las mujeres, ¿ya? Las mujeres eran supuestamente inferiores que los hombres. Por eso es que no podían decidir nada. Tenían que pedir permiso. ¿A quién pedían permiso? A su esposo, ¿ya? Para hacer cualquier compra, para hacer cualquier cosa, tenía que pedir permiso a su esposo, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo dependía de su esposo. ¿Por qué? Porque no tenían ni, mira, la casa a nombre del esposo, los artefactos, bueno, no había muchos artefactos, ¿no? Las cosas que compraban al nombre del esposo, todo al nombre del esposo, y nada al nombre de la mujer, de la esposa. ¿Por qué? Porque simplemente era mujer. No era, o sea, básicamente, pues, las mujeres no hacían casi nada de lo que hacían los hombres, porque los hombres no le permitían, porque la sociedad estaba enmarcada en ese sentido. ¿Ya? Ya. Bien, seguimos con el tercer párrafo. ¿A quién le corresponde? A Cristina, profesor. Ya, Cristina. En aquella época se escribieron algunos textos para las mujeres de élite, como La Perfecta Casada, que les brindaba consejos para llevar una vida honesta y ensayo de cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido, dedicado a las mujeres casadas a fin de que distribuyan bien su tiempo para servir mejor a sus esposos. ¿No? Entonces, mira, hasta la propia literatura, cuando escribían libros, estaba enmarcada justamente a eso, la perfecta casada. Toda mujer que iba a casarse necesariamente tenía que leer este libro, La Perfecta Casada. ¿Por qué? Porque ahí daban consejos de cómo atender a su esposo. ¿No? Cómo llevar una vida honesta, entre comillas, pero sobre todo, cómo debería de atender a sus esposos. Y hay otro libro también, ¿no? Ensayo de cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido, dedicado a las mujeres casadas a fin de que distribuyan bien su tiempo para servir mejor a sus esposas. Dice servir, servir. ¿Y servir viene de qué? De sirviente, por ahí, ¿no? Servir, mira. Las mujeres tenían que servir a sus esposos. Y si no servía, wow. ¿Ya? Entonces, eso era en la época, pues, en la época colonial, ¿no? En la época en que los españoles estuvieron acá. A ver, siguiente párrafo. Por otra parte, en los colegios para niñas huérfanas, ellas eran tratadas como adultas en miniatura, bajo un riguroso control. Cada actividad y cada hora del día estaban organizadas y estrictamente reglamentadas. Aparte de ello, para todas las niñas en general, la enseñanza implicaba comportamiento en sociedad y labores domésticas. Debían capacitarse en las tareas como cocinar, hilar, bordar, coser y en artes manuales que podían servirles para la vida casera o para elaborar en el sostenimiento del hogar. Ya, mira, dice que por otra parte en colegios de niñas huérfanas, claro, pero date cuenta que quienes asistían a los colegios, los que tenían dinero,
Ya había niñas huérfanas cuyos papás tenían un montón de dinero, pero quedaron huérfanas. Entonces a los colegios iban a los colegios, ¿y para qué? Para que les enseñen. ¿A qué? Simplemente, pues igualito, ¿no? Hacer las labores domésticas, ¿no? Hilar, cocinar, bordar, etcétera, etcétera. Solamente hacer cosas de mujeres, ¿ya? No tenían trabajo, no tenían voto, no tenían una vida igualitaria que los hombres, no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque estaban subordinadas o dependían de sus esposos, ¿ya? Entonces, mira, esto es lo que ha ocurrido, ¿ya? En la época virreinal, ¿ya? Ahora sí, regresamos a nuestra clase, ¿ya? Nos vamos a teletransportar y vamos a nuestra clase en 1, 2 y 3. Listo. Entonces ya hemos aprendido un poquito de cómo era la sociedad virreinal, cómo eran las mujeres, cuál era el rol de las mujeres en la sociedad virreinal. Y de paso los hombres también, pues, ¿no? Ahora sí, vamos entonces, a ver, vamos. Ahora a ver esto. Historia del voto femenino en el Perú. Historia del voto femenino en el Perú. A ver, igualito, nos vamos a trasladar imaginariamente, ¿ya? Hacia la lectura. Nos vamos a trasladar, ¿ya? Nos vamos a teletransportar. Ya, nos vamos a teletransportar en 1, en 2 y en 3. Ahí está. Historia del voto femenino en el Perú. Bien, vamos a elegir 2 más para que nos ayude con la lectura, ¿ya? Ahí está, vamos. Y la primera es... No está. Por un poquito, profesor. Sí, se pasó. Ya quería hacer cosas, ya quería. Ahí de repente, Ana Genevieve. Ya, me apoyas con la lectura, ¿ya, hija? Ya, número 2, entonces me va a apoyar y Nostrosa seña, no está, ¿no? Sí, Valeria, sí, Valeria. Ya está, ya contestó, profesor. Valeria. Ya está, profesor. Está. Ya, Valeria, me apoyas con la lectura. Muy bien, entonces ahora sí, regresamos a nuestra lectura. ¿Ya? Genevieve, tú empiezas y continúa el siguiente párrafo. ¿Quién es? Valeria. Valeria. ¿Ya? ¿Yo comienzo? Profesor, ¿desde dónde comienzo? Empieza Genevieve en la lucha. Yo hago el título, yo leo el título y tú continúas. ¿Ya, Genevieve? No, profesor. Listo. Empezamos en 3, en 2, en 1. Historia del voto femenino en el Perú. La lucha de las mujeres por sus derechos ciudadanos y fue sin duda antes del siglo Parece que tiene problemas con su audio, Genevieve. Ya, entonces Valeria, tú empiezas, ya, hija. Ya, Genevieve, vamos a escoger a otro más para que te apoye, ¿ya? Tu audio no se escucha muy bien, está recontra entrecortado y ya se cortó, creo. Definitivo. Entonces va a ser Espinosa Mayuri. Caroline, ¿estás? Caroline. Profesor, ¿qué está? Caroline. No contesta. Sí, Entonces, Caroline.
contestó, ¿no? Entonces, Nicole, ¿ya? Nicole. Pues, profesor, Caroline ha contestado. Nicole, Profesor, contesta, profesor. a ver, por favor. Nicole. Nicole. Hola, hola, Nicole. No está tampoco Nicole. Nada. Ya, entonces, a ver, si es que no sale, otra vez Valeria, ahí nomás, ya, entonces, a ver, ¿quién le va a ayudar a Valeria? Bella, ¿ya? Bella, que ha levantado primero la mano. Listo, Bella le va a ayudar, ¿ya? Que ha levantado primero la mano. Ahora sí, entonces empieza Valeria y ahí después continúa Bella, así, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Está bien, Bella? ¿Está bien, Valeria? Sí, profesor. Ok, listo. Ya, yo empiezo entonces con el título. Después continúa Valeria y después Bella. Historia del voto femenino en el Perú. La lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda una de las más importantes del siglo 1901 en el Perú. Las peruanas entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconocieran derechos fundamentales. La desconfianza que tenía hacia la mujer era generalizada entre los hombres. Se le consideraba en inferioridad de condiciones, incapacidad cultural y fragilidad. Eran los argumentos generalmente esgrimidos. En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales que le regalaban al ámbito doméstico, al cuidado de las hijas, los hijos y los demás familiares. A nivel mundial, el primer país que otorgó el derecho de voto a la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. En el Perú durante el siglo pasado ocurrieron los siguientes acontecimientos. En 1920 se obstaculó el debate sobre el sufragio femenino, al considerarse que la mujer todavía no estaba preparada para votar. En 1933, el Congreso Constituyente otorgó el derecho de voto para las elecciones municipales a las mujeres alfabetas, mayores de edad, casadas o madres de familia. Aunque no hubiese llegado a la mayoría de edad, sin embargo, en la práctica esta norma era letra muerta, pues muchas personas opinaban que la mujer no tenía independencia para votar con entera libertad. En 1955 se promulgó la ley 391 que modificó la Constitución Política del Perú y concedió el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, y a las casadas mayores de 18 años con el mismo requisito. De esta manera se reconoció su calidad de ciudadanas. La primera vez que las mujeres votaron en el Perú fue las elecciones generales de 1956, donde del total de votantes, aproximadamente el 34% eran mujeres y el 600% hombres. En 1956 fueron las electas 8 diputadas mujeres. En 1990 las mujeres incrementaron la manera significada su presencia en cargos públicos con la ley de cuotas. Esta acción fortaleció el avance de las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos políticos. Así se promovió su derecho a ser
electadas y a participar activamente en la toma de decisiones que afectan centralmente sus vidas y la democracia y la sociedad. En la actualidad, el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos políticos por parte de las mujeres es un factor importante en el proceso político peruano. El derecho de elegir y ser elegida o elegido se enriquece con la participación activa de las mujeres en la actividad pública. No obstante, esta participación se desarrolla con mucha dificultad, pues las mujeres tienen que vencer resistencias e ideas preconcebidas que incluso en estos tiempos las relegan al ámbito doméstico. Muy bien. Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE 2016. 60 años de voto de las mujeres en el Perú. Ahí está toda la imagen respectiva. Muy bien, muy bien. Entonces, miren, nuestra historia, pues, primero vamos a regresar vamos a hacer un pequeño comentario todavía de la lectura, ¿ya? A ver, ¿de qué se trata la lectura? A ver, empezamos con Valeria. ¿De qué se trata la lectura, Vale? Se trata sobre desde cuándo las mujeres pudieron votar en el Perú. Ya, ¿desde cuándo desde cuándo las mujeres empiezan a votar en el Perú? A ver, Bella, tu opinión. Se trata de cuándo las mujeres y cuándo tienen derecho a votar en el Perú y con qué reglamentos. Ya, pero fíjate que antes, mira, ¿y por qué las mujeres no votaban antes, ¿Por qué no votaban antes? Porque simplemente se le consideraban seres inferiores. Los hombres eran superiores que las mujeres. Se supone, aquel entonces pensaba que los hombres ya habían nacido para gobernar, para dirigir, para estar por encima de todos. Ya hasta el momento de repente de elegir las esposas y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, como que tenían esa idea preconcebida, pues, ¿no? La misma sociedad española, ya que vivía aquí en nuestro Perú, como que un poco estaba metida en la cabeza de la mayoría de que las mujeres, pues, eran inferiores, ¿no? Y las mujeres también, pues, no se sentían inferiores, y cada vez que le decían algo, no, pues, no podían opinar, no podían pensar. Si querían hacer una cosa, tenían que pedir permiso a sus esposos, ¿ya? Entonces, como que daban lugar también, pues, ¿no? Y cuando nacían, también ya nacían con esa idea de prepararse para casarse, de prepararse para ser una buena esposa, de prepararse para mantener su hogar, sus hijos. Mira, con esa idea ya nacían las mujeres. Pero en la actualidad como que esto ya ha cambiado todo, pues, ¿no? ¿Y por qué? Porque a medida del tiempo vamos viendo de que desde 1920, 33, 55, 56, 48, que ya pasó por ahí también, ¿no? Como que ya ha cambiado toda la historia, las mujeres ya van teniendo responsabilidades y empiezan con el voto de la mujer, ¿no? Que es muy importante. Aunque a pesar de ello, todavía los hombres, pues, se querían imponer en todo sentido, ¿ya? Las leyes estaban por uso, pero igualito, ¿no? Pero al menos ya figuraba que tenían sus derechos. Ahora, en la actualidad, como les mencionaba también, hasta en nuestro propio Congreso, ¿no? Si antes no había mujeres congresistas, ahora sí hay, ¿no? Entonces, ese es el cambio que ha ocurrido en el transcurrir del tiempo, ¿no? A ver, vamos a retornar entonces a nuestra aula, ¿ya? Así es como practicas y te vas a salir igual. Entonces nos vamos a teletransportar a nuestra aula. En 1, en 2 y en 3. Ahí está. Historia del voto femenino en el Perú, ¿ya? Por ahí de repente alguien quiere hacer una línea de tiempo con esto. Está muy interesante, ¿ya? Seguimos, pues.
Y después de haber leído esos textos, entonces vas a responder estas preguntitas. ¿Dónde? En tu cuaderno. Ahí está, mira. Ahí está. ¿Cuáles eran los roles de los hombres y de las mujeres? Ahí está, mira. Listo. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen? Y que ahí también podría poner ahí, ¿no? ¿Qué roles y responsabilidades también han permanecido en el tiempo, pero también que fueron cambiándose poco a poco? ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios y roles en la época de una época a otra? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué hubo el cambio? Porque simplemente se les ocurrió a los hombres decir, ah, ya, pues me dio pena a las mujeres, entonces ya está su voz, que vaya a votar, algo así. ¿No? ¿Qué ha ocurrido? Las mujeres se rebelaron. Se rebelaron. En la actualidad, ¿podemos decir que los roles de las mujeres y los hombres demuestran que existe igualdad y derechos y oportunidades? Se puede decir, ¿no? Sí, se puede decir, ¿no? Pero todavía, a pesar de ello, todavía hay algunas diferencias. ¿Ya? Las diferencias que lo ponen. Hay veces los hombres y también hay veces las mujeres, ¿no? Ah, ese es trabajo de hombres. Ah, eso es trabajo de mujeres. Ah, eso es cosa de hombres. Ah, eso es cosa de mujeres. ¿Ves? Entonces, hay veces uno mismo pone estos límites. Ya, en la actualidad, estamos hablando de la actualidad. Aunque sabemos que todos, tanto mujeres como varones, tienen los mismos derechos y las mismas igualdades. Entonces, teniendo en cuenta los textos que leíste y las respuestas anteriores, escribe una explicación. Mira, ahí está. Esto viene a ser tu evidencia de hoy día, ¿ya? Esto viene a ser tu evidencia de hoy día. Escribe una explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época virreinal y la actualidad. Considera los criterios mencionados al inicio de la actividad. Esto viene a ser entonces, ¿qué cosa? Tu evidencia, la que tú tienes que enviarme, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? Escribir una explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Ah, para ello tienes que considerar los criterios que siempre te digo, ¿ya? Los criterios mencionados al inicio, pero ahorita también te vamos a volver a mencionar, ¿ya? Y ahí está, mira, estos criterios, mira, ahí están. Ya, ahí está, estos criterios. Léelo, por favor, y ya está. Muy bien. A ver, aquí. ¿Qué cosa voy a tomar en consideración? ¿Qué voy a tomar en consideración? ¿Ah? ¿Qué voy a tomar en consideración? Dice, tus argumentos están basados en información confiable acerca... Ah, ya. ¿Ya? Si lo que tú has escrito... Ya, está basado en información confiable. Eso yo voy a revisar. Acerca de los roles y las mujeres y los hombres en el virreinato de la actualidad. ¿Qué más? Describiste cambios y permanencias. Ya describiste los cambios y permanencias de los roles y las mujeres en la época del virreinato y la actualidad. Eso voy a revisar. Uy, no, pero vamos a cambiarle de color. Vamos a poner verde. Entonces, ahí, describiste cambios y permanencias, eso quiero ver, ¿ya? Eso quiero ver, dentro de tu escrito, quiero ver eso. Ahora, en tus argumentos, utilizaste categorías temporales. Ah, ya, categorías temporales, utilizaste categorías temporales. ¿Cómo? En el virreinato, en la actualidad. O sea, cuando tú escribes, tienes que poner, pues, ¿no? A ver, en el virreinato, en la época del virreinato, hubo mucha influencia de los hombres a que las mujeres que permanecieran en sus hogares haciendo labores domésticas. ¿Pero qué puse ahí? En la época del virreinato, en el virreinato, en el siglo XVI, en el siglo XV, puedo mencionar también porque se refiere al virreinato, ¿ya? O de repente en la actualidad, mira, en vez de decir en la actualidad, también yo puedo decir hoy en día, ¿ya? En el presente, mira, son argumentos, ¿ya? Que puedo utilizar, argumentos de categorías temporales, temporales, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a utilizar eso? Simplemente eso, si utilizaste categorías temporales, el antes, el durante, el antes y el durante, ¿no? El antes y el durante, claro. Ahí está. Entonces, estos tres yo voy a revisar.
Por lo tanto, antes de enviarme tú, por favor, trata de poner en tu escrito esto, ¿ya? Listo, listo. Bien, ahora, con tu familia, ¿qué vas a hacer? Coméntale los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Cuéntales, ¿no? Y dile, pues, no, mamá, mira, en la época del virreinato, las mujeres eran así, mira. Y los hombres también eran así. Ahora, ¿ha cambiado o no ha cambiado? ¿Es permanencia? ¿Es permanencia o no? ¿Ah? También, ¿qué vas a hacer? Ahí está, pues. ¿Cuáles son los roles que han cambiado y cuáles permanecen? ¿Ya? ¿Cuáles han cambiado y cuáles permanecen? Te escucha, plantéales estas interrogantes. Estas preguntas. Tienes que hacerla a tu familia y trata de responderla. ¿Ya? Y finalmente la reflexión de ahora para explicar un poco los cambios y permanencias. ¿Ya? A ver, responde a las preguntas. ¿Lograste explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad? ¿Qué dificultades tuviste o cómo lo superaste? Nada más, nada más. Responde solamente esa preguntita. Y aquí está, ¿qué cosa? Aquí está el resumen. ¿Ya? Aquí está el resumen. ¿Qué vas a hacer? Leer los dos testimonios. Uno de la abuelita Justina y el otro de mamá de Antonio. Una vez que has leído esto, llenas este cuadro. ¿Ya? Respondes a las preguntas y llenas este cuadro. Muy bien. El siguiente trabajito es leer, pues, los dos roles, ¿no? De las fichas. ¿Qué roles desempeñan mujeres y hombres en la sociedad virreinal y hombres del voto femenino en el Perú? Historia del voto femenino en el Perú. Y respondes también a las preguntas. Ahí está. Respondes también a las preguntas. Escribe. ¿Qué vas a escribir? Una explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Considera los criterios mencionados al inicio de la actividad. Y listo. Ya, eso es lo que tienes que hacer. Ya. A tu evidencia le tomas una foto y me las envías. Ya sabes, pues tómala bonito, con bastante luz, que sea nítido, por favor. Muy bien. Y llegó el momento de despedirnos y darte muchas gracias, muchas gracias por tu atención y sobre todo por tu participación.